Antes de comenzar quiero decir que esta es una continuación de 2 estrellas olvidadas sacada del canal Mitón. Esta serie de videos que publicaré lo hago con el afán de saber cómo continúa la historia. Sinceramente me gustó mucho y se los quería compartir. De igual manera dejaré todos los créditos a sus respectivos autores y ante todo hago esta serie de videos con el único fin de entretener. Espero lo disfruten. Capítulo 19. Abandoné toda esperanza. ¿Qué estás dispuesto a hacer para proteger lo que tienes? ¿Hasta dónde llegarías para lograrlo? ¿Cuántas veces morirás por ella? ¿Y si no es suficiente? Día 1. Tienes que contarme más sobre estas constelaciones, Subaru. Claro, pero no tiene mucho sentido, ya que las estrellas son diferentes aquí. Las estrellas son diferentes más allá de la gran cascada. Bueno, cuando miro hacia arriba, las ubicaciones y los grupos habituales son muy diferentes. Eso ni siquiera explica que las estrellas no son iguales aquí que en la Tierra. Subaru recordó cómo Beatrice le explicó que las estrellas eran, de hecho, masas de maná y no bolas gigantes de hidrógeno y plasma. La cosa se puso aún más rara cuando Beatrice y Emilia le crearon una estrella y la lanzaron al cielo para él junto con los demás. Fue uno de sus recuerdos más felices. Demostraba que les importaba. Que lo recordaban. Recordaban lo que les decía. Sobre todo Emilia. Siempre le gustaba contarle a Emilia cosas de casa. Siempre parecía una niña maravillada, igual que Beatrice, aunque Beatrice era mucho más curiosa y meticulosa con sus preguntas. Todavía le encantaba oír a Emilia tan entusiasmada con su hogar. Aunque ella no entendiera bien lo que decía o no comprendiera lo increíbles que eran algunos de sus inventos. Todavía le encantaba escuchar. Igual que a él le encantaba contar. Ay, ¿por qué fue eso? Estabas pensando en otra chica, ¿no? Dijo haciendo pucheros. Lo era. Inmediatamente se sintió culpable. Anastasia era diferente. Escuchaba a Subaru sin parar, pero también profundizaba cada vez más con preguntas ilimitadas y una curiosidad infinita. Incluso más allá de Beatrice. Si Subaru tuviera que compararlos, Subaru era como uno de esos gramófonos antiguos y los tres eran ávidos oyentes de música. Emilia no era fan de la música en sí, pero le encantaba escucharla porque el gramófono la acompañaba en sus peores momentos. Beatrice y Anastasia eran fans tanto de la música como del gramófono, solo querían escucharlo a él y eran muy territoriales con él. Recuerda a Beatrice molestando a los demás cuando les quitaban la hora de los cuentos. Se frotó la mano donde Ana lo había pellizcado mientras la chica se recostaba contra su cuerpo. Después de desayunar en la cafetería, decidieron dar un paseo por las zonas más pintorescas de Banyan. Para descansar, decidieron sentarse juntos en un parque cercano, junto a un árbol que le recordó a Subaru los cerezos en flor de su tierra. Debería haber sido relajante. Si Anastasia no se sentaba inmediatamente en su entrepierna, lo que lo ponía nervioso durante 10 minutos. ¿Podría culparlo por obligarlo a vagar cada pocos segundos para que no se volviera loco? Sobre todo porque intentaba desviar la atención de una de las mejores virtudes de Anastasia. No me juzgues. Aún tiene 18, casi 19. Y a pesar de todo, su libido seguía siendo normal. Y Anastasia sin duda lo notó porque hacía todo lo posible para asegurarse de que él la notara físicamente. Ya sea inclinándose sobre él en cada oportunidad, tocándolo y abrazándolo íntimamente siempre que fuera posible, o dándole besos furtivos por las mañanas y por las noches, él estaba siendo colmado de afecto sin importar el momento o el lugar. Me sentí extraño. Emilia solo lo besó una vez. El otro no contaba. Después de Sanctuary, Subaru tomaba las manos durante las citas, daba abrazos o recibía almohadas de regazo de su candidata. Y Subaru estaba satisfecho. No necesitaba más. Con solo tener la atención de la niña de sus ojos le bastaba, aunque una parte de él aún deseaba que llegara el día en que ella correspondiera a su amor cada día más pronto. Para él, Emilia era como la luz de una estrella lejana, un cometa que aparecerá cuando esté listo. Anastasia, por otro lado, era como un meteorito que buscaba calor y venía directo hacia él, como los dinosaurios de antaño. Algunos días, Anastasia lo miraba con una calidez y una pasión que él apenas podía comprender. Otros días, ella lo miraba como Rem lo miraría cuando se despertaba por la mañana. Finalmente podría haberse dado cuenta de por qué Rem lo miraba así. Le asustó un poco lo cerca que estuvo de perder su inocencia durante esos días en la mansión y como apenas se dio cuenta hasta ahora. De todos modos, ese no es el punto. Necesita dejar de recordar y comenzar a calmar al caramelo enojado que tiene en su regazo. Lo siento, no estuve bien. Tengo una cita contigo. Con nadie más. Prometo que no volverá a pasar. Envolvió sus brazos fuertemente alrededor de la cintura de Anastasia mientras apoyaba su cabeza en su hombro derecho. Sintió que Anastasia ajustaba su posición,
intentando hacer todo lo posible por ignorar todas las sensaciones en la parte inferior de su cuerpo, mientras estiraba el cuello y apoyaba su mejilla en el cabello de Subaru. Ella se sentía tan cálida. Si pudiera, se quedaría aquí, en esta posición, para siempre. Y yo que pensaba que tal vez tener a tu pequeño ocupado haría que solo te concentraras en mí. Entonces hiciste esto a propósito. Ella se encogió de hombros levemente, haciendo que él subiera y bajara la barbilla. No puedo culpar a una chica por intentarlo. Además, no pareció funcionar dada tu reacción, bueno, más o menos. Desde luego que estás reaccionando a mí, dijo mientras le guiñaba el ojo con la lengua fuera. Dios mío, Subaru no sabía cómo iba a sobrevivir esta semana. Día 2. Joshua te contactó. Intentó contactarme. No te preocupes, esta chica no es tonta, a diferencia de lo que indica tu apodo. Aunque diré que soy tu tonta, dijo con un guiño antes de darle a probar su helado de fresa. Estaban sentados en un banco frente a una exposición de arte. El plan de hoy era ver al artista invitado antes de probar algunas de las actividades de la exposición, como el concurso Dibuja a tu pareja. Por ahora, esperaban la apertura del edificio mientras disfrutaban de un rico dulce. Frunció el ceño, pero aún así le dio un mordisco. Una parte de él amaba la facilidad con la que Anastasia asimilaba lo que Subaru decía y lo aplicaba a su vida. Otra parte lo odiaba porque Anastasia luego usaría ese conocimiento en él. La primera vez que escuchó a Anastasia llamarlo encogimiento fue la primera vez que se dio cuenta de cómo debió sentirse Adán cuando Eva mordió la manzana. Demasiado conocimiento puede corromper. Por supuesto, Subaru también se comió la manzana y empezó a insultar a Anastasia a la menor oportunidad. Anastasia respondió con la misma moneda. Luego se convirtió en un ciclo vergonzoso en el que ambas estrellas hacían las cosas más ridículas imaginables mientras se llamaban vergonzoso entre sí. Tuvo que pasar un día entero y que Beatrice prohibiera la palabra para que lo eliminaran. Sabes que no es de eso de lo que estoy hablando. Anastasia captó lo que decía, suspiró y sus ojos parecían cansados y cansados. No, él no sabía quién era yo. Los ojos de Subaru se entrecerraron. ¿Estás seguro? Claro. He estado hablando con Eridna y aún no recuerda nada. Envió a un grupo de trabajadores de Osin a recorrer la ciudad y preguntó por alguien llamado Anastasia y Subaru. Alibel y sus contactos han estado en alerta máxima por ello. Eso también fue algo nuevo que decidieron. Echidna ahora era la nueva Eridna para diferenciarla de su madre. A Subaru todavía le gustaba llamarla Scarflona, algo que Ana odiaba profundamente. Lo curioso es que eran básicamente lo mismo, aunque Anastasia nunca lo sabría. Ventajas de saber inglés y japonés. De todos modos, no es importante. Lo importante es que, por un instante, tras enterarse de que su nombre no había regresado, Subaru sintió alivio. Antes de que una inmensa culpa lo invadiera. Odiaba sentirse aliviado. Odiaba lo que últimamente empezaba a atormentarlo. Después de la conversación con Eridna y Beatrice, había estado pensando en todo. Su vida, lo lejos que había llegado y quién era. ¿Qué valoraba? Valoraba a sus amigos, a sus seres queridos, incluso a sí mismo. A pesar de todo, cumplió su promesa a Satella, apreciar su vida. Incluso cuando estaba literalmente en el infierno, en esa prisión, nunca se rindió. Siempre buscó una salida, sin ceder jamás a la desesperación. ¿Pero qué le hacía codicioso? Siempre asumió que su avaricia radicaba en que nunca se comprometería, siempre intentando salvar a todos sin importar lo que pasara, pero sin ceder jamás a la idea de ser infalible. Eso era lo que lo diferenciaba de Roswaal. Creía en las personas y en su capacidad de cambio. Roswaal solo creía en su maldito libro. Y Echidna, la bruja más codiciosa de todas. Una parte de él se preguntaba si Subaru se parecía más al payaso de lo que quería admitir. Ambos eran personas dispuestas a todo por sus metas, personas que lo daban todo por la persona que amaban, y ambos se enamoraban de personas que representaban la avaricia. Anastasia. Un sentimiento se apoderó de su corazón y lo hizo sentir desagradable. Un sentimiento que lo hizo sentir vacío. Una sensación que le recordó cómo se sentía cuando estaba en la capital, parecía que había pasado tanto tiempo atrás. Estaba celoso, ansioso, asustado. Por mucho que Ana le dijera, él no entendía por qué se había enamorado de él. Seguía sin creerlo. Como si fuera un sueño. Un sueño del que tenía miedo de despertar. Y sí. Si Anastasia recuperara su nombre, las cosas volverían a la normalidad. Normal. Volvería a su campamento. Sin él. Ese fue un pensamiento descabellado. Él sabe que no es cierto. Conoce a Anastasia. Ella nunca lo haría. Se aferraría a él todo el tiempo que pudiera. ¿Y si eso cambiaba? Ella cambió una vez,
podría volver a cambiar. Dale tiempo, quizás se dé cuenta de lo terrible que era. De que no valía más allá de su maldita habilidad. ¿Por qué no es eso cierto? Claro, aprendió de casa, pero ¿y si un día se le acaban las ideas o no le da ningún beneficio? Así que sí, su único valor era RBD. Era lo que lo sacaba de cada situación, por eso todos sus amigos lo querían. Por eso a Emilia le gustaba él. Y Rem. Él lo salvó. Les dio esperanza. Lo hizo todo. Y una vez que su nombre fue olvidado, todas sus acciones desaparecieron, lo desecharon. No fue su culpa. No lo sabían. De todas formas, él era inútil. Solo le causaba dolor. Le causó dolor a Anastasia. Cada muerte que ella vivió fue culpa suya. Ella nunca estuvo en peligro. Subaru sí, y ella simplemente tuvo la mala suerte de estar allí. ¿Y si se diera cuenta de esto? Es inteligente. Puede sopesar fácilmente el riesgo y las ganancias. Subaru era demasiado arriesgado. Y una vez que recuperó su nombre, tuvo muchas más opciones. Ya no dependía de él. Cuando los olvidaron, solo se tenían el uno al otro. Pero cuando los recuerden, tendrán a otras personas. Y quizás, solo quizás, Anastasia se dará cuenta de que no tiene por qué conformarse con él. Volverá a ser Anastasia Osin, la estrella emergente de Kararaji y posible futura reina de Lugunica. No lo necesita. Ella nunca necesitó. Sintió algo suave y dulce tocar sus labios, entrando al mismo tiempo en su boca. Parpadeando, Anastasia retrocedió y se lamió los labios. Pensé que sabría a fresa choco. Parpadeó. Subaru bajó la mirada hacia su helado de chocolate y luego volvió a mirar a Anastasia. Comprendió lo que quería decir antes de sonrojarse furioso. Ella se rió entre dientes. Creo que lo mejor de finalmente haberte confesado es que ahora puedo hacerlo para llamar tu atención. Sus ojos se abrieron de par en par. Ah. Volví a caer en espiral, ¿verdad? Ella lo rodeó con el brazo, serpenteando antes de entrelazar los dedos y apoyar la cabeza en su hombro. Está bien. Ya no te rascas tanto. Solo parecía que estuvieras mirando al vacío otra vez. Subaru se relajó antes de exhalar. Todavía no sé cómo puedes atrapar eso tan fácilmente. Ella resopló. Cualquiera podría hacer lo mismo si se fija bien, además yo siempre te estoy mirando. Dijo con un guiño. Otra vez. La miró fijamente. Bueno, eso sonó un poco espeluznante. No me digas. Anastasia se rió entre dientes. Oh, vamos, te encanta. No viene al caso. Además, tienes que dejar de guiñarme el ojo cada vez. Dices eso, pero siento que tu corazón se acelera cada vez que lo hago. Pararé cuando dejes de reaccionar. Subaru abrió la boca para decir algo pero se detuvo. Ella era realmente linda. Y Subaru realmente no quería que ella dejara de ser linda. El problema era que Subaru seguía sufriendo pequeñas palpitaciones en el corazón cada vez que lo hacía. Así que ahora estaba considerando si arriesgarse a sufrir un ataque cardíaco o seguir recibiendo una cantidad infinita de adoración en masa. Sintió que algo suave golpeaba sus labios una vez más. Un sabor a fresa mucho más concentrado entró en su boca. Se separó y negó con la cabeza. Deja de hacer eso. Dijo eso, pero su tono era obviamente muy feliz. Ella rió antes de terminar su helado. Otra vez. Pararé cuando dejes de reaccionar. Hizo pucheros. Es porque me sorprendiste. Nada más. Ella arqueó una ceja. Oh. Entonces eso significa que está bien si no es una sorpresa. La miró de nuevo, pero esta vez el rubor volvió a subir con fuerza a sus mejillas. Después de que termine mi helado. ¿Y qué vamos a hacer con Joshua? Anastasia suspiró. Bueno, dado que Julius está de expedición, supongo que no busca que te llevemos de vuelta a prisión. Además, mis fuentes me dicen que parece empeñado en darnos una buena primera impresión. Lo que implica que no está aquí buscando problemas. Las cejas de Subaru se fruncieron. ¿Eso es extraño? Ella asintió antes de usar su mano libre para dibujar círculos en el dorso de la suya. Por ahora, investigaré qué más podría querer antes de contactarlo. ¿Quién sabe? Quizás haya una oportunidad que podamos aprovechar. Terminó su dulce postre. Mientras el postre le congelaba el cerebro, se congeló en la vida real. ¿Crees que deberíamos regresar? Quería hacer esa pregunta. Pero una parte de él no quería. Y ella evidentemente lo notó. Como siempre. ¿Qué ocurre? Quería preguntarle qué debían hacer una vez que recuperaran sus nombres. Obviamente, debían regresar. Retomar sus antiguas relaciones, sus antiguos puestos. A los viejos tiempos. ¿Me amarías todavía si las cosas volvieran a la normalidad?
¿Se habría enamorado de él si esto no les hubiera pasado a ambos? Probablemente no. Era el caballero de un candidato rival. Y apenas hablaban antes de esto. Demonios, Subaru podría argumentar que se desagradaban. Entonces, ¿y si lo único que los conectaba, su condición compartida, ya no la detenía? ¿Y si lo veía con Emilia? ¿Y con Rem? Ella podría reducir sus pérdidas. Ella no quería compartir. Y Subaru no puede decidir. ¿Y si Subaru terminara abandonándola? Era un pedazo de mierda. Siempre fue una posibilidad. Anastasia lo sacó de sus pensamientos acariciándole tiernamente la mejilla, parecía preocupada. Es algo que no puedes decirme. Subaru se dio cuenta de lo que insinuaba. No es eso. No sentí ningún hormigueo de sensación de peligro, ni nada. Entonces, ¿qué pasa? No te presionaré si no quieres, pero siempre estaré aquí para ti, concluyó con una sonrisa. Una sonrisa suave que lo decía todo para él. Una sonrisa que le dolió mucho. ¿Y si no lo eres? ¿Y si decides dejarme? ¿Por qué sigo pensando esto? Odiaba esos pensamientos. Le recordaban lo desagradable que era. Lo posesivo que era con Emilia. Lo que estaba empezando a hacer con Anastasia. Esos pensamientos eran simplemente paranoia. Nada sincero. Ella nunca lo abandonaría. Pero Emilia era igual. No lo abandonó hasta que tuvo que hacerlo. ¿Sigue vigente esa oferta de beso? Bromeó con su mejor sonrisa. Siempre les funcionaba a todos. Desafortunadamente, Anastasia frunció el ceño ante sus palabras. No te obligaré a decir lo que realmente quieres decir. Y quizá esté malinterpretando las cosas, pero déjame decirte esto. Pase lo que pase, no te dejaré sola. No tienes que lidiar con nada de esto sola. Ella lo miró con resolución. Y sintió que el corazón se le rompía. ¿Cómo es que siempre acierta casi por completo cuando se trata de él? ¿Es tan obvio? ¿Lo era antes? Todos decidieron seguirle la corriente o es Anastasia tan perspicaz. ¿Y por qué no puede todavía preguntárselo? Te lo cuento luego. Creo que solo necesito un poco de tiempo. Sus ojos eran tan hermosos, fijos en él, que podría mirarlos fijamente todo el día. De acuerdo. Pero prométeme que lo harás. Lo haré. No te preocupes, le dio una palmadita en la mejilla mientras él respondía. Bien, Anastasia le agarró la barbilla y lo acercó. Y para responder a tu pregunta anterior, la oferta siempre está disponible. Ella dejó que la pasión se apoderara de ella una vez más, besándolo suavemente. Llegaron casi tarde a la taquilla. Día 5. Subaru. Ya lo tengo todo listo. Baja cuando estés listo. Bajo enseguida. Tengo que limpiar, gritó Subaru mientras ordenaba su escritorio, guardando la pluma y el tintero. También recogió rápidamente los papeles sueltos, cada uno con bocetos de una chica con el pelo largo, un sombrero peludo y un prendedor de estrella. Tras esconder sus provisiones en un lugar secreto, salió de su habitación y bajó a la cocina, donde Anastasia llevaba un delantal con una caricatura de Alibel haciendo un gesto de aprobación. Por lo demás, vestía de forma informal. Un suéter blanco suave, pantalones cortos y medias. Subaru llevaba una sencilla camisa negra, pantalones cortos y sandalias. Todavía no puedo creer que Alibel nos permita usar su cara para mercancía. Anastasia resopló. Subaru. Es Kararagian. Claro que aprovecharía cualquier cosa para sacar provecho. Sobre todo cuando ni siquiera tiene que hacer nada. Pensé que trabajaba de guardaespaldas, asesino, ninja o algo así. ¿No tiene mucho dinero? Negó con la cabeza. Eso sí que paga, pero ganar dinero siendo vago es la mayor expresión del éxito aquí. Es uno de los pocos administradores de propiedades que puede sobrevivir solo cobrando alquiler. Supongo que algunas cosas no cambian. Sin importar el lugar, los ingresos pasivos lo superan todo. También se puso su propio delantal, uno con una caricatura de Patrasche. Subaru abogó porque Patrasche fuera su mascota. Algo que Anastasia rechazó vehementemente. Aún no entendía por qué le guardaba tanto rencor a su dragón de tierra. Las constantes peleas de miradas que libraban siempre lo confundían. Miró a su alrededor. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Daisukiyaki. Oh, supongo, como se le llama, okonomiyaki. Anastasia preparó todos los ingredientes en la encimera. Tenían una variedad de ingredientes y la masa ya estaba hecha, solo tenían que añadir los ingredientes que quisieran antes de cocinarla en la estufa. La cita de hoy fue sencilla. Un día informal cocinando y divirtiéndose. Subaru le había contado historias de cómo la gente traía a sus amigas a casa, cocinaban juntas y simplemente pasaban el día en su habitación.
Realmente no funcionó para ellos porque ya vivían en la misma casa, en la misma habitación, pero Anastasia estaba decidida a brindarle a su amante la experiencia completa de novia. El resto de la casa decidió salir y divertirse un poco en el centro. Ojalá no estén causando ningún problema. Betty solo ha pasado una hora afuera con ustedes, pero de hecho ya quiere irse a casa. Vamos, Beavo, dijo Alibel riendo. Relájate. Piensa que esto es un momento divertido para unirnos. No puedes apegarte solo a Susan o Annabo. Betty puede y quiere hacerlo perfectamente. ¿Y si finalmente consumaran su amor, hermana? Dudo que disfrutes estar allí. Betty no quiere pensar en eso. El espíritu se dio una palmada en la frente. Supongo que Betty cree que pasas demasiado tiempo con ese espíritu pedorro. ¡Ay! Oía a esa mocosa. Beatrice se frotó la cabeza donde tía le había dado un codazo. Hablando de eso, quizá deberíamos ir a ver cómo están. Quizás ya anda por ahí una pequeña Sue. Así no funciona la biología. De hecho, los bebés no salen tan rápido. ¿Cómo lo sabes? ¿Has visto nacer a humanos antes? Beatrice levantó un dedo antes de detenerse. De hecho, nunca había visto nacer a un bebé. No. Tía se cruzó de brazos. ¿Ves? Así que la pequeña Sue debería llegar en cualquier momento. La pantalla de Beatrice se puso azul mientras intentaba comprender las palabras de tía. No pudo, así que recurrió a su forma habitual de afrontar las cosas. Betty te odia. Muchísimo. Tía resopló. ¿Sí? ¿Y qué? Soy el espíritu de Sue, no tú. Le lanzó una grosería al pequeño espíritu. Odio. ¿Tanto? De hecho, ¿crees que estarán bien caminando solos? Subaru. Dos grandes espíritus. Y el admirador. Es como si hubieras asaltado a Reynard. Básicamente, estás pidiendo la muerte. Sí, pero, ¿qué pasa con esos manifestantes? Recientemente hubo un alboroto sobre la independencia de los espíritus. El reciente evento durante el Festival de la Lluvia provocó un acalorado debate. A pesar de sus mejores esfuerzos, la gente sabía que Sarestia estaba en la zona. Alibel se aseguró de que todos los involucrados guardaran silencio, pero era inevitable que se filtrara información. Como mínimo, nadie sabía quién era tía, pero sabían que un espíritu de alto perfil seguía vagando por Banyan, sin oposición. Claro, no pueden detenerla. Es imposible. Pero eso no significa que un político no pueda aprovechar la situación y abogar por leyes más estrictas, y eso es lo que están haciendo actualmente. Una de ellas incluso ha estado a punto de aprobarse, una ley que impone impuestos más altos a los usuarios de espíritus. Lo cual sería molesto de por sí, pero también obligaría a muchos usuarios de espíritus a registrarse ante el gobierno. Esto pondría en peligro a los templos de Miko, quienes requieren cierto anonimato para su trabajo. Esto ha provocado que muchos protesten contra los cambios, alegando que los usuarios de arte espiritual podrían ser blanco de grupos y que el aumento de impuestos presionaría a cualquier empresa que los contratara. Todo era una tontería política, la mayoría de las cuales Subaru apenas podía comprender y solo entendía vagamente gracias a las explicaciones de Anastasia. Anastasia tomó un poco de masa y la mezcló con veneno y mariscos. Aún así, no me preocuparía. Las protestas rara vez se tornan violentas en Banyan. A menudo son solo una actuación, la mayoría de la gente regatea y negocia por debajo de la mesa. Por muy apasionados que parezcan, muchos de ellos solo están ahí para avivar la opinión pública. El verdadero trabajo ocurre entre bastidores. Bueno, me preocupa más que alguien se acerque a tía y le pregunte si quiere apoyar los derechos de los espíritus. Y luego termine dándoles una paliza porque lo malinterpretó como un insulto, añadió Subaru mientras revolvía. Oh Dios mío, puede que tengas razón. ¿Por qué le diste un puñetazo, en realidad? Me miró raro. Eso no significa. Beatrice miró a Alibel que acababa de regresar del baño con una expresión extraña. ¿Qué hiciste? El hombre lobo levantó ambas manos. Oye, este tipo no siempre anda con malas intenciones. Entonces, ¿qué hiciste? Puede que haya coqueteado accidentalmente con una mujer casada. Otra vez. Y su marido podría venir con un grupo de amigos a castrarme, dijo con una sonrisa burlona, la lengua afuera y el nudillo golpeándose la cabeza en un gesto de falsa tontería. El rostro de Beatriz estaba entre sus manos. Ella estaba haciendo todo lo posible para no gritar. Ella falló. Entonces, ¿seguimos pensando en contratar más gente? Ahora estaban cocinando el okonomiyaki en una sartén, a ambos se les hacía agua la boca, Subaru ya tenía en su mano una botella de mayonesa. Anastasia respondió mientras daba vueltas a la masa y la proteína, ganamos bastante dinero con el festival.
Pienso ampliar la producción y contratar a algunos comerciantes para que difundan nuestro nombre y producto pronto. Bueno, el nombre de la empresa una vez que lo elijamos. Con suerte, incluso podríamos promocionarnos en Lubunica a través de Priestella. ¿Subaru? Sí, estoy aquí. Genial. ¿Ya no quieres hablar de Lubunica? No es eso. Es solo que, Subaru no sabía cómo explicarse. Anastasia empezó a prestarle más atención. Cada vez que hablamos de Lubunica, te quedas callado otra vez. Me preocupa. Te trae malos recuerdos. Subaru, conmovido por su preocupación, se mordió el labio antes de decidirse a actuar. Ana Pop. ¿Quieres ir a casa? Ella lo miró con extrañeza, ladeando la cabeza y arqueando una ceja. Subaru. Ya estamos en casa, literalmente. Él me devolvió la mirada. Luego se rió entre dientes. No me refería a eso. O sea, ¿quieres volver a Lubunica? No sé. Esa respuesta lo sorprendió. ¿En serio? Creo que empiezo a entender lo que quieres decir. Me pregunta si deberíamos regresar a Lubunica una vez que recuperemos nuestros nombres. ¿Tengo razón? Más o menos. Había implicaciones más amplias que realmente quería preguntar. Pero era demasiado cobarde para hacerlo. Sí. Pues sí. No lo sé. Eso es nuevo. O sea, ¿no quieres volver a la selección real? Y consigue la sangre del dragón para que podamos alargar tu vida. Subaru ya estaba haciendo planes para eso. Sabía que Emilia quería la sangre para el bosque de Elie, pero estaba seguro de que podría encontrar la manera de que tanto Emilia como Anastasia consiguieran lo que querían. Sí. Y créeme, no pienso renunciar a esas elecciones. Supongo que hay pero, ahí. ¡Qué atrevida! Supongo que me has estado mirando. Déjalo ya, Subaru tiró de su mejilla juguetonamente. Es lindo que tengas tanta confianza, pero hablo en serio. Se frotó la mejilla, pero continuó, pero supongo que me estoy acostumbrando a las cosas aquí. Te tengo aquí. Alibel. Tía. Betty. Eridna. Y cuando recuperemos nuestros nombres, también el resto de mi campamento. Aunque me interesa regresar, todavía no tengo prisa. ¿Quieres volver? Subaru miró hacia otro lado. Era un pensamiento que antes le parecía dulce, pero ahora le resultaba amargo. No entendía por qué. Quería recuperar su nombre, a sus amigos y todo lo que había perdido tan terriblemente hacía apenas unos meses. ¿Qué cambió? La miró directamente a los ojos. Sí, quiero. Pero también, no quiero. Es por Félix. No. De hecho, le preocupaba un poco lo que le sucedería a Félix una vez que sus nombres regresaran. Ya tenía muy mala pinta cuando Subaru escapó. Además, Félix no reaccionaría bien a la tortura de un inocente, y mucho menos de un conocido. Y bueno, Subaru no creía que Félix fuera a pasarlo bien. Esperaba que el pobre no se hiciera daño. No. La verdad es que no lo sé. Supongo que solo tengo miedo. Subaru. Estoy bien, solo espera. ¿Se está quemando algo? Ambas estrellas parpadearon mientras giraban la cabeza. El Daisuki Yaki estaba en llamas. ¡Oh, mierda! Exclamaron ambos. Ambas estrellas entraron en pánico cuando una agarró la sartén y la otra un poco de agua. Intentaron echar agua para apagar el fuego, pero la que agarró la sartén simplemente la arrojó al fregadero antes de abrir el grifo, apagando finalmente las llamas. Ambos estaban sin aliento. Se miraron el uno al otro. Entonces empezaron a reírse. ¡Oh Dios! Somos unos cocineros terribles. Lo peor, jaja. Tranquilizándose, miraron la comida y la sartén ahora arruinadas. Subaru, el chico giró la cabeza mientras Anastasia seguía mirando hacia adelante y habló en voz baja. Nunca te voy a dejar. Ella continuó a pesar de su silencio. Aunque vuelvas con Emilia. Aunque acabes eligiéndolos. O aunque algo se interponga en nuestro camino. No me rendiré contigo. Gracias. Quería hacer 1000 preguntas. Todas ellas alguna variación del ¿por qué? Pero no sabía cómo decir ninguna de ellas. Así que simplemente decidió expresar su gratitud. Espero que Beaco lo esté pasando mejor que nosotros. Un hombre lobo, un pequeño niño de pelo taladro y una hermosa mujer albina miraban fijamente el restaurante en el que se suponía que estaban comiendo. Que estaba en llamas. Betty los culpa a ambos por esto, de hecho. Es justo. No es mi culpa. Día 7. Subaru se despertó aturdido. El plan de hoy era ir a relajarse a las aguas termales cercanas y pasar un agradable día de relax mientras recibíamos masajes. Combinaba bien con el hecho de que la cita del día anterior había sido una caminata.
A Subaru le preocupaba que Anastasia no pudiera con ello, pero de alguna manera logró salir adelante. Sin embargo, casi se desmaya un par de veces. Ambos durmieron como un tronco al llegar a casa. Anastasia estaba especialmente cansada, probablemente debido a su mediocre condición física. Se sentó en la cama y miró a su novia, apartándole un poco de cabello de la cara. Sonrió. Siempre lo hacía, pero aún así no podía evitar mirar fijamente. Era como contemplar una obra de arte. Uno no puede evitar quedarse boquiabierto. Por primera vez en mucho tiempo, parece que él se despertó antes que ella parecía estar completamente dormida. Lo cual tenía sentido dado lo extenuante que fue la cita de ayer. Esta semana ha sido muy agradable para nuestra estrella negra más brillante. A pesar de la mente atribulada de Subaru, cada día tenía una cita única y divertida planeada para él. Era un cambio de ritmo agradable, ya que normalmente era el quien planeaba las salidas con Emilia. Anastasia se aseguraba de que cada cita fuera impactante y se esforzaba al máximo por hacerlo feliz. Se levantó y fue al baño a refrescarse. Mientras se cepillaba los dientes, se miró en el espejo y vio su cabello. Las canas casi habían desaparecido, solo quedaban algunas aquí y allá. Sentía que su cuerpo finalmente se recuperaba de su tiempo en prisión. El chico examinó su cuerpo. A pesar de algunas cicatrices persistentes, se veía vagamente similar a como era hace medio año. Aunque aún necesitaba un poco más de grasa y músculo aquí y allá, su cuerpo estaba bastante delgado a pesar de todas las mejoras. Se quitó la camisa y miró su pecho. Era oscuro y negro, irradiando desde el centro, pero aclarándose al alejarse. La sangre del dragón se había movido durante la tortura. No lo entendía del todo, pero probablemente se debía a la cantidad de daño corporal concentrado cerca de su torso. Quizás se movió hacia donde Subaru estaba más herido. O algo así. No lo sabía y realmente no le importaba saberlo. Por lo menos, evitó que Anastasia le preguntara sobre su extraña decoloración. Se aseguró de mantener esto en secreto para ella. No quería explicarle esto. Solo la preocuparía. Se sentía afortunado de que su mano y pie ya no lucieran rancios, aunque aún quedaban algunos efectos, venas oscuras apenas perceptibles bajo la piel. Solo esperaba que la sangre maldita permaneciera cerca de su pecho, pero le preocupaba si ya estaba en su corazón. Le ayudó durante la pelea contra los bandidos, regenerándose y manteniendo su cuerpo con vida lo suficiente para que pudiera cambiar sus heridas antes de morir. Subaru hizo una pausa. Se agarró el pecho. Sintió una sensación repentina. Fue eructar. Uf, qué asco, murmuró para sí. Ojalá no tuviera indigestión ni nada. Se suponía que iban a almorzar bien, y prefería que Anastasia no comiera todo sola. Hablando de la niña, ¿aún no se ha despertado? Asomó la cabeza fuera del baño y miró la cama. Todavía dormido. Una idea apareció en su cabeza y sonrió. Caminó de puntillas hasta el borde antes de saltar justo encima, aterrizando justo al lado de la pequeña, haciéndola rebotar ligeramente en el aire. Levántate y brilla, Ana Pop. Es hora de la calistenia de radio. Él se rió entre dientes mientras esperaba que ella se despertara enojada y lo golpeara. Lo cual no ocurrió. Vaya, la caminata debe haberla dejado realmente agotada. Luego comprobó para ver. Ella no estaba respirando. Subaru se quedó mirando. Rápidamente puso sus dedos sobre su vena y sobre su pecho donde estaba su corazón. No había latido del corazón. Su mente se congeló. Todo se congeló. Cualquier pensamiento que tuviera. Cualquier emoción que sintiera. Cualquier sentimiento que sintiera. No importaba. Todo lo que sabía. ¿Acaso su estrella guía, la luz de su vida, se había ido? Anastasia Osin estaba muerta.